que la estructura primaria de los ácidos nucleicos, tenemos monómeros, que son los nucleótidos con T, y formamos un enlace éster entre el alcohol en carbono 3 y el fosfato de otro nucleótido. Por eso tenemos este enlace 3', 5' fosfodiéster. ¿Okay? Tenemos en el 5' un fosfato libre, en el 3' un hidroxilo libre. ¿Okay? Hacemos este enlace, esta reacción miles de veces y formamos la cadena con una secuencia específica de bases. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ese es dibujar la fórmula estructural condensada del dinucleótido ARN formado por 2-citidina, 5' monofosfato. Otra vez, ese es algo en que literalmente hay que practicar regresas a las notas, dibuja la estructura y verifique que tiene la base correcta, que en este caso debe ser citosina. Pues sí, entonces ahora continuamos. Esta práctica mejor realizada en casa. Entonces aquí tenemos unos datos de la doble hélice del ADN de varios organismos. Tenemos el ser humano, pollo, salmón, maíz y neurospora. Entonces tenemos el porcentaje de adenina, tirosina, guanina y citosina. Estoy buscando algunas observaciones. ¿Qué puede notar? Muy bien. Entonces podemos notar que el porcentaje o cantidad de A es igual a T y de G es igual a C. Y obviamente la suma de A, T, G y C es igual a 100%. Entonces, si uno tiene el porcentaje de una de las bases, puede calcular el porcentaje de lo demás. Voy a hacer un ejemplo. Entonces, un organismo tiene 15% G. Calcule el porcentaje de A, T y C. Muy bien, entonces si G es 15%, C debe ser igual 15%. Sabemos que 15 más 15 es igual a 30. Entonces la diferencia, 100 menos 30 es igual a 70. Y 70 entre 2 es igual a 35. Entonces, A y T, cada uno debe tener 35% de las bases. Entonces, sabemos que si hay bases complementarias, adenina con timina, y tenemos por la estructura de cada base, tenemos la habilidad de formar dos puentes de hidrógeno entre un hidrógeno enlazado a un nitrógeno y los electrones no enlazados de este oxígeno y este hidrógeno enlazado a nitrógeno y los electrones no enlazados de este nitrógeno de la otra base. También guanina y citosina, ellos tienen la habilidad de formar tres puentes de hidrógeno. ¿Okay? Vamos a notar que dado que guanina y citosina forman tres puentes de hidrógeno,
y adenina. Pero adenina y timina. Solo forman 2 puentes hidrógeno. Entonces, si hay un ser vivo que tiene que sobrevivir a muy altas temperaturas, ¿qué puede esperar? Los termófilos. ¿Qué van a tener? ¿Más adenina, timina o más guanina y citosina? Guanina. Ujú. No es enorme la diferencia, pero sí se puede notar que su porcentaje de guanina y citosina, guanina y citosina, es un poco mayor que el promedio de otros organismos. Entonces, aquí en esta práctica, sin duda, hay que escribir la secuencia de bases de un nuevo segmento de ADN. No olvide incluir los números. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo importante es si la primera hebra va de 5' a 3', la otra hebra va de 3' a 5', al revés. Entonces, ese podemos ver en cada ejemplo. Y siempre tenemos T con A con T, y G con C y C con G. Muy bien. Obviamente tenemos que realizar la replicación del ADN cada vez que una célula va a dividirse, va a reproducirse. Entonces, las hebras separadas del ADN madre son las plantillas para la síntesis de las hebras complementarias. Este resulta en 2 copias exactas del ADN. Y cuando yo digo exacta, es como casi exacta, porque siempre hay posibilidad de mutaciones. Aquí la profe. Entonces, lo que hay que hacer es el ADN va a separarse y unas enzimas se encargan de hacer la copia. Lo que podemos notar es que aquí esta copia está hecha en este lado y para la otra hebra la copia está hecha aquí. Y es porque esta hebra plantilla, uno va de 5' a 3' y el otro va al revés. Y la copia solo está hecha en una dirección. Y ahorita lo vamos a ver. Esa dirección de replicación es importante. Porque lo que vamos a hacer es tener nuestra plantilla aquí. Podemos notar, ese es el 5' y ese es el 3'. Entonces, cuando se hace la hebra complementaria, esa nueva hebra, que al principio es el trifosfato, entra para formar ese nuevo enlace. Entonces, el enlace está formado aquí y la nueva hebra siempre tiene disponible el 3'. ¿Ok? Entonces, el 3' que recibe el nuevo nucleótido. Tenemos aquí la pérdida de 2 grupos fosfato. Vamos a notar de romper el enlace fosfato, ese libera mucha energía y esa energía es lo que permita que esa reacción sea espontánea. Pero todo está hecho con enzimas. ¿Okay? Entonces, la nueva hebra siempre está elongado en el lado 3'. ¿Okay? Entonces, cuando abrimos aquí, estamos agregando la nueva hebra en el lado 3' de la nueva hebra. Pero para
este otra plantilla, aquí tenemos el lado 5' y ese es el 3', entonces hay que hacerlo en fragmentos. Y eso se llama fragmentos de Okazaki. ¿Okay? Entonces tenemos el ADN madre, la horquilla de replicación, en que una hebra nueva está replicada directamente y la otra en fragmentos. Y eventualmente tenemos las nuevas hebras de ADN. ¿Okay? Entonces, de 5' a 3', esa es nuestra hebra adelantada. Está sintetizada en una manera continua. Pero aquí, cuando va de 3' a 5', esa es la nueva, no se puede, solo se sintetiza de 5 a 3. Entonces, esa es la hebra retrasada, separadas en fragmentos cortos, que son fragmentos de Okazaki, y utilizamos ADN polimerasas y ADN ligasas para sintetizar los nuevos fragmentos. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver una animación, porque con esas imágenes y muchas palabras es un poco difícil visualizar. Pero aquí... no, aquí es... Y... no, ¿dónde está? Este es. Ok. Entonces ese muchacho se puso a animar lo que entendemos de la estructura de muchas moléculas en bioquímica. Entonces aquí tenemos las dos hebras con sus bases nitrogenadas y recordamos que cada hebra va en la dirección opuesta de su pareja. ¿Okay? Entonces ese es el proceso de copiar el ADN. ¿Okay? Ese es el ADN. Tenemos esta parte, esta enzima tiene el papel de separar las dos hebras. Esa es la hebra que está sintetizado directamente. Entonces va aquí en una sola parte, pero esta hebra, la retrasada, hay que sintetizarlo en fragmentos. Y aquí podemos ver, ese es el fragmento que va, se une con la parte que ya está copiado. Entonces aquí estamos sintetizando la hebra, se une y hay que separar otra hebra ya. Vamos a verlo otra vez. ¿Okay? Aquí tenemos la separación de la madre en sus dos hebras. Esa es la hebra que está replicada de una manera continua. La otra, la retrasada, ese es el fragmento de Okazaki y ahí va unido con el fragmento anterior. ¿Okay? Forma otro lazo, otro fragmento, se une, otro lazo, anda para unirse. ¿Okay? Esa es la velocidad actual, más o menos. Entonces, las enzimas funcionan increíblemente rápidamente. ¿Okay? Entonces, ahora continuamos para transcripción. Entonces, replicación es para formar una nueva molécula de ADN y transcripción es para utilizar la información almacenada en el ADN para sintetizar una proteína. Entonces, recordamos que hay tres tipos de ARN. El mensajero transporta la información para la síntesis de proteínas desde el ADN en el núcleo hacia los ribosomas. Hay ARN de transferencia, ARNT, es aproximadamente 15% del ARN total que se encuentra en una célula. Ese lleva aminoácidos a los ribosomos para la síntesis de proteínas y al final tenemos ARN ribosómico. ARNR es la mayor porcentaje de ARN que se encuentra en la célula. Es el principal componente de los ribosomas y el síntesis de proteínas. Entonces, este ARN
funciona como un catalizador, como una enzima. ¿Recordamos unas diferencias entre el ARN y el ADN? Dígame. ¿Ok? Entonces, diferencia en la ribosa o desoxirribosa. En las bases, el ARN tiene uracilo y el ADN tiene timina. ARN siempre se encuentra en hebras sencillas, ADN en hebras dobles que forman el hélice doble. Y las moléculas de ARN son mucho más pequeñas que las moléculas de ADN. ¿Okay? Aquí tenemos unos diagramas de cada uno. Entonces, el ARN mensajero para transportar la información desde el núcleo hacia el citosol, donde se puede unir con un ribosoma y trabajar con el ARN de transferencia que trae los aminoácidos hacia el ribosoma. ¿Okay? Y sintetizar la proteína. ¿Okay? Okay. Entonces, cada vez que la célula necesita una proteína, tenemos la transcripción del ARN mensajero que sale al núcleo, va al ribosoma y ese también entra ARN de transferencia. Ese tiene el anticodón que juega con cada codón en el ARN mensajero y cada ARN de transferencia trae un aminoácido específico aquí en su tallo aceptor. ¿Okay? Durante la transcripción, utilizando el ARN polimerasa, este pasa la hebra de ADN, doble hebra abra, y tenemos la replicación aquí. Es muy parecida a la replicación de ADN, pero en este caso el ARN polimerasa va a formar ARN mensajero. Podemos notar que otra vez crece en el lado 3' es donde se agrega el nuevo nucleótido. Otra vez el complementario. La plantilla va de 3' a 5', entonces la base complementaria va de 3' a 5' a 3'. Okay. Entonces, el ADN es 3' CGAT CA 5'. ¿Cuál es el ARN mensajero que corresponde? Entonces, aquí tenemos, si la plantilla es de 3' a 5', nuestro ARN mensajero correspondiente es de 5' a 3', es al revés. Cada C va con G va con C. Normalmente A y T forman parejas, pero en ARN tenemos uracilo, entonces U, y etcétera, etcétera. Muy bien.